Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en El Balonazo, su canal de confianza sobre fútbol internacional. Y el día de hoy que me acompaña Israel Benito para hablar de un tema que necesitaba desahogarme yo porque llevo tiempo sin pasarme por este espacio. Pero vamos a hablar del Fulham de Marco Silva, que esta temporada ha sufrido ciertos cambios que en cuanto a puntaje actualmente no necesariamente tienen que ser para bien, pero en cuanto a sensaciones a mí me han parecido bastante interesantes, así que primero darte la bienvenida, Israel, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Alexis. Encantado de estar aquí contigo para charlar del Fulham, de la Premier League, que al final pues, es un poco la pasión de ambos. Sí, un Fulham que ascendió la temporada pasada, de hecho también lo hemos hablado por acá por el canal, y bueno, de la mano de Marco Silva ha tenido, fue el año pasado un poco la sorpresa luego de ese ascenso, y este año, precisamente tras la pérdida de Alexander Mitrovic, que se fue al Al Hilal, incluso parecía que Paliña también podía terminar saliendo al Bayern, pero fue quizá el nombre pilar que se quedó. Pues una vez salió Mitrovic, el modelo de juego de Marco Silva tuvo que sufrir bastantes cambios porque no existía un tipo de delantero tan referencial como él, aunque ahora mismo tenemos un Rodrigo Muniz que está totalmente enchufado y que parece lo más cercano a lo que fue Mitrovic el año pasado, pero el Fulham atacó esa pérdida con la llegada de Raúl Jiménez, bueno, con un más 50 millones de superávit, pero que al final quizá no tapaba ese hueco por completo. Luego estaba por ahí Carlos Vinicius, incluso llegó a jugar Boy de Córdoba Reed de delantero y la verdad era una ausencia difícil de suplantar, pero ahora, desde febrero para acá, 7 goles en 7 partidos y Rodrigo Muniz parece que se está haciendo poco a poco con el puesto y va dejando buenas sensaciones en un modelo de juego que ha cambiado mucho en general, aunque Rodrigo Muniz le ha devuelto un poco esa esencia de Mitrovic. ¿Cómo has visto más o menos eso? Sí, bueno, al final el Fulham con Mitrovic lo que perdió fue estructura, ¿no? Lo tenía también con Paliña porque eran piezas imprescindibles de esa columna vertebral. Por suerte pudo mantener a Paliña sobre la bocina, pero sí es cierto lo que comentas. Al final, con Rodrigo Muniz, pues Marco Silva ha podido retroceder sobre sus pasos y tener una referencia más fija en el área que le permite pues volver a sacar a relucir recursos como el centro, que estamos viendo que está destacando últimamente, sobre todo a partir de los laterales, Robinson y Castain. Pero sí, a mí me parece especialmente meritorio cómo ha conseguido esconder, ¿no? la carencia de gol, involucrando a mucha gente, a muchos futbolistas de segunda línea en esos goles, en cifras de goles y asistencias. Es cierto que no estamos viendo un Andreas Pereira tan vistoso como posiblemente vimos la temporada pasada, pero la aportación de los Iwobi, de nuevamente la cuota goleadora de Bobby de Córdoba Barrick, pues le está permitiendo que esa carencia de gol no se esté notando, porque incluso el Fulham, a estas alturas el curso pasado, llevaba menos goles, ¿no? Es cierto que Mitrovic ya llevaba una buena tirada de goles, pero este año especialmente meritorio por lo que comentas, ¿no? Porque al final era una referencia goleadora lo que tenía ahí el Fulham con Mitrovic y ya ha conseguido solaparlo. Sí, también que en cuanto a progresión, por eso hablamos un poco del modelo de juego, que el Fulham era muy dependiente de Mitrovic a la hora también de progresar, porque jugaba mucho con ese juego de directo de Leno a Mitrovic y a partir de ahí generar superioridades. Este año quizás esas superioridades se han creado más, aún más en comparación al año pasado por las bandas, porque precisamente con esos intercambios y ese refuerzo de las relaciones en banda, sobre todo en izquierda, ese Robinson, Pereira, más el extremo izquierdo usualmente William. Sí. Y ahora por derecha, que en comparación al año pasado está el añadido de Castain, está el añadido de Alex Iwobi, que está siendo muy regular por derecha. Y también han tenido como ese refuerzo de esa relación, e incluso Lukic, que está entrando últimamente, o Reed, sí, que es también quien puede estar ahí, incluso Kearney, que ha estado por ambos lados en donde Pereira o en el volante derecho. Pues esas relaciones entre las bandas con muchos intercambios y ganando mucha profundidad, que es algo que también le ha dado Timothy Castain, que lo hablábamos por Twitter en estos días, que el equipo ha ganado mucha más profundidad y ha ganado mucha más amenaza en la línea de cal por la banda derecha en comparación a lo que era Kenny Tete el año pasado, que de por sí
ya era una de las mejores parejas de laterales fuera del Big Six porque sí se complementaban muy bien y Tete de por sí estaba teniendo quizá también esa relación asociativa con Reed, con Bobby de Córdoba Reed también y pues en derecha ya había un ecosistema formado, pero este año, si bien no necesariamente por nivel, ha dado un salto de superioridad, más bien por perfil, porque Castaña es un lateral mucho más punzante, diría, pues ha aportado mucho a este Fulham, incluso también con el tema de que Iwobi hace como falso extremo, entonces pueden aprovechar muchas más superioridades por dentro, por ejemplo contra el United. Muchas veces vimos a Iwobi caer hacia el carril central y romper al espacio y aprovechar ahí algunas superioridades con Andreas Pereira, con Wilson y jugadores que atacan más carriles interiores, carril central, aprovechando que las bandas ahora son completamente de Anthony Robinson y de Timothy Castagne. Sí, al final lo que hizo el Fulham en verano fue mejorar lo que ya era bueno, ¿no? Porque como comentas, Kenny Tete había ofrecido un nivel desde el descenso a Championship muy notable. El Fulham sabía lo que fichaba con Castain, que era un lateral punzante que te garantiza una cifra de goles y asistencias, o lo venía garantizando en sus años de carrera. Es cierto que todavía no ha anotado, pero sí que la relación de Castain, sobre todo con el centro, con los jugadores de dentro, incluso con Paliña, está siendo muy buena y al Fulham le está dando mucha profundidad. A mí me gusta mucho el automatismo que tiene Marco Silva ahí en la banda derecha, ¿no? Y Iwobi siempre cuando recibe tiene como casi predeterminado atacar el carril central y todo ese espacio lo ocupa Castain, ¿no? Y luego por el lado izquierdo sí que es cierto que quizás la banda se funciona de una manera más natural, ¿no? Porque William es cierto que parte desde unas posiciones muy abiertas y es lo que dices, ese triángulo que generan Pereira, William y Anthony Robinson al Fulham en izquierda le está dando muchos réditos porque casi siempre ataca con uno o con dos hombres más, ¿no? Y es una de las cosas que más les está costando defender a los rivales del Fulham esta temporada en la Premier League. Y bueno, al final esa profundidad, esa largura del equipo, también es lo que he comentado antes, le permite sacar a relucir ese recurso del centro que podían sacar el año pasado con Mitrovic, pues ahora con Rodrigo Muniz, perdón, todavía esa relación y ese automatismo pues cobra más sentido. Sí, y también que se hace un equipo que logra atacar más por como activarse una vez tras recuperación, activarse mucho más rápido. Sí. Y también otra cosa que le noto en mejoría en comparación al año pasado, y esto creo que se debe más a que este año justamente Marco Silva ha tenido que convivir un poco con mayor frecuencia con la ausencia de Paliña, ya sea por lesión o por cualquier otra cosa ha tenido que convivir con eso y el equipo quizá se ha notado en un bloque mucho más compacto, mucho más rígido, sin esa dependencia de Paliña, que quizá el año pasado, durante la fase sin balón, era un equipo que dejaba mucho más espacios, pero porque Reed tendía mucho a saltar hacia la presión más adelantada y porque Paliña es un futbolista que defiende muy bien en su horizontal. En cambio, este año, bueno, lo hemos visto en algunos partidos que sin estar Paliña, con Lukic y con Reed, el equipo ha logrado ser un equipo muy rígido, que tapa muchos huecos por carril central y que a la hora de activarse también puede activarse con intercambios por carril central, por lanzamientos rápidos a Muniz y lanzar el contraataque. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en cuanto a colectivo, el equipo ha ganado mucho, precisamente quitando un poco esas dependencias, que era la dependencia del año pasado de Mitrovic, la dependencia de Paliña. Y bueno, por ejemplo, Berleno tampoco ha visto tanta exigencia como el año pasado, que era otra de las dependencias que dejaba de ver el Fulham porque quizá tenía que correr mucho hacia su arco el año pasado y Leno tenía una tasa de expected goals en contra bastante compleja. Sí, bueno, al final el Fulham el año pasado jugaba con Paliña como única red de seguridad, ¿no? Él se encargaba de tapar huecos, de defender sobre todo a campo abierto. Era un futbolista multiusos y es verdad que este año el Fulham ha aprendido a convivir sin esas piezas tan claves, ¿no? Porque se fue Mitrovic y Paliña por sanción también se ha perdido muchos partidos. También eso ha provocado
que jugadores como Sasa Lukic, que el año pasado, después del traspaso, no habían ofrecido su mejor versión, hayan dado un paso adelante e incluso se hayan asentado en el 11 por delante de jugadores como Harrison Reed, ¿no? Que viene de 2 años realmente buenos. Al final, yo creo que el Fulham, además de lo bien que consigue defender en bloque medio, sí, yo creo que podríamos considerar un bloque medio lo del Fulham, es lo rápido que consigue activarse y lo rápido que consigue mover el balón una vez roba, ¿no? Lanza muy rápido, es verdad que volvemos a recurrir al tema de las bandas, pero tiene dos laterales muy rápidos y enseguida ocupa campo rival, consigue asentarse y bueno, ahí la figura yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Que es verdad que yo creo que el año pasado estaba un puntito mejor, pero Andreas Pereira en esa función es clave, ¿no? De lanzador, de al final consigue muy bien optimizar todos los recursos que el Fulham le da en esa zona y bueno, buena prueba de ello son sus 5 asistencias. Sí, quizá también es el futbolista que tiene más diferencias entre esas dos fases, porque a la hora de presionar es el mediocampista más adelantado, en 4-4-2, él es a quien acompaña al delantero, y apenas el Fulham recupera, él es quien se retrasa y desciende para un poco intentar lanzar ese ataque bueno, intentando correr hacia adelante. Y bueno, también otro que ha incrementado su nivel y que sigue siempre en línea ascendente y en progresión de nivel y que quizá este año sea difícil mantenerlo, es Anthony Robinson, que bueno, por más que sea ese factor de las bandas, que no estaba con Castain, estaba ya con él el año pasado, este año se sigue asentando, sigue siendo la misma relación del año pasado con Pereira y William. Y bueno, al final ha sido un futbolista determinante, ya sea por ese recurso del centro que hemos mencionado bastante. En general, en lo defensivo, en lo individual, es un futbolista muy completo que posiblemente el Big Six esté llamando a su puerta el año que viene. Sí, desde luego, es un lateral muy equilibrado, ¿no? Y yo creo que le ha venido muy bien la progresión tan natural que ha tenido. Primero, es verdad, ese salto a Premier League con el Fulham, pero luego con el descenso yo creo que se hizo muy fuerte ahí en el lateral y como comentas, yo creo que tiene que estar en la lista de varios equipos. Ya no sé si como primera espada, pero sí para formar parte de la unidad B de los equipos del tren de arriba de la clasificación. Y bueno, además este año ha dado el paso adelante en cuanto a cifras y ya son 6 asistencias las que lleva. Entonces yo creo que le va a ser muy complicado al Fulham retener a Anthony Robinson porque además de toda esa vocación ofensiva que ya tiene de por sí, atrás se comporta como un lateral muy seguro. Sí, y bueno, quizá para terminar con eso de los añadidos de la temporada, que ya hemos hablado un poco de Iwobi, de Castain, de Rodrigo Muniz. Podemos también caer con Calvin Bassey, que al final más que su aportación, yo creo que también ha creado una saga muy sólida con Tosin Adarabioyo, que este año tiene mucha más confianza que el año pasado, por ejemplo, y que el primer año en Premier que tuvo con el Fulham, que fue un poco desastroso con Joaquín Andersen al lado, pero se ha convertido en un central con mucha confianza, Tosin, y con balón también ha dado mucho este Fulham, ya sea dando ese balón largo o bueno, con ese automatismo de apoyo, reinicio que tiene el Fulham en los primeros pases, con Paliña, con Bassey con Bassey y con Adarabioyo un poco más anchos, para dar también esa libertad a los laterales y bueno, al final también asegurándose de que no hayan pérdidas, que es un poco también lo que solía pasar ocasionalmente el año pasado cuando eran Rim y Adarabioyo o Rim y Diop, que quizá eran sagas con mucha tendencia al error no forzado en algunos partidos aislados, pero este año ese Calvin Bassey con Adarabioyo se ha solidificado bastante, aunque quizá el que más rota es ese central zurdo, con Diop y con Tim Ring, pero que realmente ha dado también un plus en esa saga central, que era uno de los deberes del Fulham en verano, y que al principio quizá con Calvin Bassey igual no daba la sensación de que iba a mejorar tanto porque sus primeros partidos no fueron tan buenos. Sí, bueno, al final Calvin Bassey venía de jugar en el Ajax la pasada temporada. Es cierto que tenía que sufrir un pequeño periodo de adaptación. Los primeros partidos no fueron buenos, pero una vez se ha sentado en el 11, la verdad que la pareja que está formando con Tosin es de absoluta garantía. Hablábamos el tema de Adar Abioyo, al final termina contrato en junio. Es otro de los futbolistas que al Fulham le va
a costar muchísimo retener porque, bueno, ha dado el paso adelante. También es otro futbolista que ha crecido sobre todo gracias a la confianza de Marco Silva, que yo creo que es algo que hay que destacar del técnico, que está logrando sacar la mejor versión de muchos de sus futbolistas. Hablabas de la anchura de los centrales. Para mí eso es clave en la salida de balón del Fulham porque le permite también a uno de los pivotes bajar a recibir y tener una salida mucho más fluida. En el tema del central zurdo, es el que más rota. Al final, entre Basi, Rim y Diop se están turnando los minutos, pero el que es fijo absolutamente es Tosin, ¿no? Que ya podemos considerarle como parte de la columna vertebral de este equipo. Y bueno, al final el Fulham en defensa, pues en estas últimas jornadas ha conseguido recuperar esa solidez. Yo creo que es algo en lo que venía ya destacando el equipo de Marco Silva y como comentó, ese crecimiento es clave. Sí, al final es gran parte de la mejoría en comparación al año pasado, que está, como también mencionábamos antes, esa sobredependencia en la figura de Berleno, que tenía que parar muchísimo, y que este año lo sigue haciendo, pero quizá a menor medida. Y bueno, en general, este Fulham está en el puesto 12 de la Premier League a estas alturas de la temporada, cuando grabamos este video. El año pasado acabó décimo y es un proyecto que, si bien este año no ha visto esa progresión en cuanto a puntos, es cierto que bueno, la idea y la filosofía de Marco Silva se va manteniendo y se va renovando a medida que pierde piezas. Y este año, bueno, en el verano vamos a ver cómo se termina dando todo, pero piezas como las de Tosin Adarabioyo, Anthony Robinson, el mismo Joao Paliña que sigue la novela caliente. Vamos a ver cómo terminan esas cosas, pero el Fulham va a tener que seguir renovándose porque al final no es un equipo de primera parte de tabla. Y bueno, la prioridad sigue siendo mantenerse en Premier League, aunque ya ha logrado intentar asentarse como un proyecto de mitad de tabla con una identidad muy marcada. Y vamos a ver cómo termina yéndole a este Fulham, pero tú más o menos cómo lo ves de cara de aquí al final de temporada y bueno, el proyecto en cuanto a estabilidad al largo plazo. Bueno, yo creo que el Fulham se va a desenvolver, ¿no? Entre ese décimo y duodécimo puesto. Yo creo que va a estar ahí, que a mí me parece ya todo un éxito. A pesar de que sea su segunda temporada en Premier, eh, habíamos visto como el Fulham se había convertido en un club yo-yo, ¿no? Que subía a Premier, al año siguiente bajaba a Championship. Y bueno, yo creo que el gran éxito de Marco Silva es que ha sido capaz de dotar al club de una identidad y de un ADN absolutamente reconocible. Hablabas de la reestructuración que va a tener que llevar a cabo el Fulham en verano, parte ya de su cuerpo técnico, ¿no? Porque Boa Morte va a abandonar el club en verano, en lo que a mí me parece una pérdida muy notable y una pérdida muy dolorosa, sobre todo también para el aficionado del Fulham, ¿no? Porque ya tiene ese legado como jugador, pero como puse en Twitter, yo creo que incluso lo ha superado como entrenador por esa capacidad de adaptación que han tenido ambos entrenadores, tanto a Championship como a Premier League. Yo lo veo un club ya establecido en la Premier League. Es cierto que no se pueden echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero seguro que tiene bien ojeada la zona de Championship, jugadores que se muevan en ese mercado, porque yo creo que los clubes se tienen que nutrir también de esa categoría que es absolutamente competitiva. Sí, y que habrá que ver también más o menos por dónde van las premisas del verano del Fulham en cuanto a incorporaciones, porque yo creo que dentro de los planes está quizá que el delantero iba a ser un nombre a reforzar, precisamente en invierno era uno, y por eso se trajo a Armando Broja cedido, aunque ha desatado esa mejor versión de Rodrigo Muniz y parece que no se va a llevar minutos este final de temporada. Pero ahora parece que quizás ese plan cambia. Yo de hecho había propuesto un poco la posibilidad del nombre de Jay Stansfield por ahí, que está jugando en Birmingham y si bien no es un equipo muy consolidado, está teniendo buenas actuaciones, pero en general habrá que ver más o menos por dónde tiene que ir la línea de fichaje de este Fulham, que ya sabemos que como hemos mencionado, Robinson, Paliña, a Darabiollo, vamos a ver si terminan saliendo. Pero si no, más o menos este Fulham, yo no sé, más allá del delantero antes de esta parte de la temporada, ¿dónde te deja a deber más o menos este Fulham? Bueno, en realidad a mí me parece un equipo muy completo. Yo creo que donde más es en la zona de arriba. Es cierto que ahora ha aparecido Rodrigo Muniz, pero la aportación, sobre todo de Carlos Vinicius,
se me estaba quedando escasa. Yo creo que es donde más tiene que reforzarse el Fulham en las posiciones más ofensivas, quizás un extremo diestro algo más puro, porque siempre está acostumbrado a jugar con extremos diestros a pierna cambiada, es el caso de Harry Wilson, por ejemplo. Entonces yo creo que el Fulham va a tener que reforzarse por ahí. El nombre de Jay Stansfield a mí me parece súper acertado, y más cuando lo tienes cedido en Birmingham, ¿no? Al final me estuvo en Exeter, hizo muy buenas cifras, ahora está en Birmingham, está siendo de lo poco salvable de la temporada en San Andrews, entonces yo creo que la oportunidad se la ha ganado el chaval a pulso y puede ser un buen recurso. Ya no sé si como titular desde el principio, pero sí como un futbolista que vaya teniendo minutos en la élite y vaya estableciéndose poco a poco en la rotación del equipo de Marco Silva. Sí, que bueno, quizá puede terminar siendo ese heredero de la posición, aunque también es un futbolista muy versátil. De hecho, Sí, de formación como tal es extremo izquierdo. Cuando debutó con el Fulham fue como extremo derecho y ahora lo hemos visto mucho en la punta, pero quizá incluso como media punta también podría ser una gran labor para tener un jugador de referencia más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando, que al final esto, si bien nos gusta mucho, son especulaciones porque evidentemente es muy difícil descifrar el futuro de un futbolista que está tan verde. Y bueno, el Fulham, que al final es un equipo que se va a deber al mercado según, va a tener que actuar más según lo que le pase, según lo que le quiten, en exacto, sí. comparación a cualquier otra cosa. A mí al final yo creo que esa saga central también va a tener que dar algún salto de nivel, porque encima lo más probable es que Tosin Adarabioyo se vaya. Pero esa segunda espada Diop Rim, bueno, el Rim cumple un año más, como siempre, y no es eterno. Y Issa Diop igual se termina quedando corto muchas veces, aunque ha cumplido con creces. En líneas generales, yo creo que bueno, ya podemos ir cerrando, que nos ha quedado algo muy interesante sobre un Fulham que ha vivido una evolución a nivel futbolístico de la mano de Marco Silva, que bueno, estimula mucho al aficionado y que realmente nos deja partidos memorables también. Por ejemplo, el otro día contra el Manchester United, que era más bien una venganza personal en comparación al año pasado por lo que pasó en Copa. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. A ti darte las gracias, Israel, si quieres añadir algo más o si quieres decirle también a la gente dónde te puede leer, seguir o ver. Nada, lo primero, darte a ti las gracias por la invitación al canal, Alexis. Me podéis seguir en Israel Benito 9, es mi cuenta de Twitter. Ahí escribimos sobre el fútbol inglés en general. Y nada, del Fulham, comentar bueno, que es un equipo que yo veo incluso más vistoso que cuando jugaba en Championship, ¿no? Que Marco Silva ha conseguido evolucionar ese estilo hasta hacerlo un punto más atractivo, con un juego más rápido, más vertical. No sé, a mí es un equipo que me gusta mucho y que por suerte esta temporada he podido ver muchos partidos. Sí, con aquel Fulham de Mitrovic con más un gol de averaje, con Sí. Fabio Carvalho que nos lo quitaron de las manos, pero bueno, así es, así que bueno, ya saben, acá abajo en la descripción tendrán para ir a seguir a Israel y bueno, también para seguirme a mí como siempre y lo cotidiano. Espero que les haya gustado esta charla, luego de un tiempo sin aparecer por medios audiovisuales y bueno, ya saben, aquí tendremos para siempre un espacio para hablar de fútbol. Es un placer y nada, nos veremos en cualquier otra ocasión.